¿Qué hacemos cuando nuestras ideas, nuestras experiencias y aún nuestras convicciones con respecto a lo que Dios hace chocan con una situación donde nada sucede como supuestamente debiera? Inevitablemente llegamos a momentos donde, creyendo que Dios hace ciertas cosas, Dios no las hace, donde lo acostumbrado no funciona. Y estos tiempos son tiempos donde Dios quiere hablar a nuestro corazón, quiere llevar nuestra atención a algo más importante. En este día, nuestro tiempo con Dios nos enseña y nos exhorta a tener la actitud correcta como hijos, como siervos del Señor. Mi nombre es Roberto Pérez, es un placer que siempre estemos juntos compartiendo aquí en Tiempo con Dios es Vida Viva en CGN TV Latino, y quiero invitarte a nuestra lectura devocional que está en el capítulo 9 de Lucas, versículos 37 al 50. Lucas 9, 37 al 50. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta lectura es una de esas lecturas que contiene palabras de Jesús que de pronto descolocan un poco. Esta reprensión tan fuerte, generación incrédula y perversa, esta queja de Jesús con respecto a la incredulidad de la gente, es un poco fuerte. Pero cuando vemos esta historia en otro evangelio, encontramos que Jesús baja y lo que encuentra es una discusión entre los fariseos, entre los judíos y los discípulos del Señor. Y entonces esta discusión aparentemente es la que lo molesta, lo disgusta. Cuando nosotros escarbamos un poquito más en este pasaje, encontramos que los discípulos estaban cayendo en actitudes muy poco saludables con respecto a la fe. Y para nosotros es muy bueno en este día reflexionar en ciertas actitudes que nosotros tenemos que muestran más que nada nuestra carnalidad. A pesar de que Dios nos use, a pesar de que seamos hijos de Dios, debemos vigilar nuestro corazón, debemos vigilar nuestras actitudes para no caer en ellas. Para Dios lo más importante es la compasión y la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Y cuando vemos nosotros el versículo 43 dice: todos se admiraban de la grandeza de Dios y se maravillaban por las cosas que Él hacía, porque siempre la gloria de Dios es el objetivo primordial. Que Dios sea glorificado, que Dios sea reconocido, ese también era el objetivo de Jesús, obviamente. Y en este día es lo que debe siempre nuestro corazón arder, ver que Dios sea glorificado, ver su gloria levantada, no la gloria de una persona en particular, no la gloria de un ministerio en particular, sino la obra del Señor y el nombre del Señor glorificado sobre todas las cosas. Cuando perdemos el norte, caemos en ciertas actitudes. Los discípulos había cosas que no entendían, pero lo primero que quiero meditar es en esto sobre la discusión, aunque en este pasaje no se nos dice, en otro evangelio sí dice claramente, ellos estaban discutiendo, estaban confundidos, había un alboroto.
Y cuando nosotros discutimos por cosas de Dios, por mucho que creamos que tenemos la razón, no la tenemos. Una persona espiritual no discute, aun cuando tenga que expresarse de pronto en términos fuertes y claros como Jesús lo hacía, tiene una forma y un tiempo adecuado. Pero siempre una discusión, yo digo que no hay peor discusión que la que se disfraza de algo espiritual. Por mucho que creamos tener la razón, una discusión siempre es algo que es un fruto de nuestra carne. Debemos evitarlo a toda costa, a toda costa. En segundo lugar, cuando hay ciertas cosas de la Escritura que no entran todavía en nuestro corazón o que no queremos recibir, Jesús le dice a sus discípulos que les penetren bien estas palabras en sus oídos. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres para ser crucificado, y ellos no entendían esto. Y de pronto nosotros no queremos entender cosas que la palabra nos dice. Aquí va un punto muy interesante. Si el Señor nos deja a nosotros seguir siempre nuestro camino, supongamos en el caso de los discípulos y los milagros, esta era una excelente oportunidad para que ellos pudieran ver que Jesús quería dirigir su atención a algo diferente. Sabes, Dios es maravilloso, Él hace milagros todavía, Él hace cosas extraordinarias todavía, pero lo peor que podemos hacer es estar tan concentrados en eso que olvidemos lo más esencial. Dios es poderoso y un milagro siempre dice eso, que Dios es poderoso y que Dios ama a todas las personas. Pero sabes, no lo es todo. No podemos vivir obsesionados con eso, porque esto siempre nos lleva al error. Los discípulos estaban confundidos porque no podían sanar al muchacho, echar fuera el demonio. Pero Jesús quería que ellos se concentraran en algo diferente ahora. Él quería que ellos vieran otra cosa. Él quería que ellos fueran conscientes de lo que iba a suceder. Y nosotros de pronto estamos tan entretenidos haciendo algo. Estamos tan impresionados por una buena predicación, por una buena palabra, por una administración, no sé, por una profecía, por una sanidad, por un milagro, por lo que sea que llama tu atención fuerte que Dios haga, que no ponemos atención tal vez a la voz del Espíritu Santo que está queriendo hablar a nuestro corazón. Entonces también cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, es un momento perfecto para que Dios nos hable. Cuando de pronto tú estás acostumbrado a ser usado por Dios de una forma y de pronto eso no sucede como tú estás acostumbrado y te confundes, es el momento en que Dios está tratando de llamar tu atención, mi atención, sobre algo específico. Veamos unas actitudes más de los discípulos que hacemos bien aquí en corregir. Primero, esta que acabo de decir, aceptar todo lo que el Señor dice en su palabra, no solo las partes que nos gustan, ¿verdad? Otro, el deseo de poder. Ellos estaban peleando por posición. Esto es tan común. Hoy en día todos quieren tener un título grande, todos quieren ser reconocidos con un gran nombre. Y es importante que recordemos que somos llamados a ser siervos del Señor, no a tener un gran título, no a ser tan conocidos. Si Dios te promueve a un lugar donde Él te hace conocido, la gloria debe ser para Él naturalmente. Él tiene propósito para cada persona a la que llama. Pero sabes, cuidado, ellos estaban discutiendo quién sería el más grande, quién sería el más importante. Y Jesús quería que ellos aprendieran la humildad. Toma un niño y les pone eso como ejemplo. Sin embargo, como decía antes, con respecto a las cosas que les estaban veladas, nuevamente vuelve a salir una actitud, el celo, cuando dice, vimos a alguien echando fuera demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Y entonces Jesús nuevamente les dice, el que nuevamente trae su atención a algo diferente. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos hoy con esta meditación? Primero, que cuidemos estas actitudes de nuestro corazón. ¿Será que nosotros estamos siendo de interferencia para que Dios use o levante a otra persona? Tengamos mucho cuidado con eso. Todo aquel que hace cosas en el nombre del Señor, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, es nuestro hermano. El que confiesa que Jesús es su Señor es nuestro hermano. Por mucho que haga las cosas de una forma diferente a mí o que no esté donde yo estoy. Pero hoy día meditemos en nuestro corazón. Yo creo que claramente que este pasaje nos quiere enseñar la humildad que Dios quiere de nosotros. Si nos damos cuenta, algo que sorprende aquí es que toda esta situación se da y los discípulos ignoran al Padre y a la necesidad de su Hijo por su egoísmo. Y nosotros esto hacemos muchas veces, discutiendo las cosas de Dios o teniendo actitudes carnales con respecto a las cosas de Dios, terminamos por ignorar a aquellos que tienen la necesidad de que nosotros les demos una palabra de aliento, les demos un empujón en su vida, les traigamos a su vida de parte de Dios, lo que Dios quiere hacer por ellos. Te tengo una pregunta que sacude mi vida en este día y espero que haga con la tuya. ¿Qué haces tú cuando Dios no hace lo que tú has anunciado que Él hará? ¿Qué hacemos cuando hemos dicho a una persona, Dios te sana y Dios no la sana? ¿Qué hacemos cuando hemos dicho a Dios, Dios restaura, pero Dios no restaura? ¿Culpamos a la persona? ¿Discutimos las diferentes teorías? ¿O sencillamente
mostramos compasión y amor. Y abrazamos una actitud humilde para volvernos a Dios y clamar a Él. Y así como Jesús vino e intervino en esta situación, clamamos al Señor para que Él intervenga. No debemos acostumbrarnos a que nosotros decimos 1, 2, 3 y las cosas suceden. Dios no funciona de esa manera. Mucho cuidado. El Señor siempre quiere que nosotros tengamos fe en Él y que dependamos de Él para todas las cosas. Nunca olvidemos que para Dios la gente es lo más importante. El amor y la compasión son insuperables. Y muchas veces, solamente cuando todo se atora, por decirlo de una forma, entonces recordamos que de pronto tal vez estamos ignorando el que es más importante. No siempre tenemos una respuesta para todo. Debemos ser lo suficiente humildes para volver nuestros ojos al Señor. Y gracias a Dios que cuando Dios desciende al alboroto que nosotros hacemos, Él pone en orden las cosas. Yo creo que el mensaje de hoy es: seamos humildes y tengamos compasión más por la gente que por nuestra propia situación, para que no caigamos en estas actitudes. Las recordamos: discutir, de ignorar lo que no nos gusta de la palabra, tener el deseo de poder, de sobresalir, y un celo desmedido que no es de Dios y que puede ser de interferencia para su obra. Si pudiéramos listar las actitudes contrarias, naturalmente serían ser humilde y nunca entrar en discusiones, abrazar todo lo que Dios nos dice siempre. En lugar de buscar el primer lugar, buscar el último, el de servir a los demás siempre. Y por último, que nuestro celo sea por Dios y que siempre estemos empujando y animando a todo aquel que quiere servir a Dios. Te deseo un excelente día, que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.